Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a un nuevo bloque de entrevistas acá en el TVU. El día de hoy tengo el placer de presentar a Camila Fernández, directora de Copas Coastal y académica del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Estimada Camila, ¿cómo estás? Bien, Denise, muchas gracias por la invitación. De nada. Camila, vamos a partir hablando lo que nos convoca oceanografía particularmente y la importancia del cuidado del mar. Estamos en el mes de mayo, el mes del mar, y creo que es una instancia importante para concientizar también de los cuidados que tiene que tener el mar, no solamente por el borde costero, lo que entrega a las personas, sino también por la flora y fauna que ahí conviven. Sí, bueno, todos sabemos que mucha de nuestra actividad depende del mar, es parte de nuestra seguridad alimentaria, es parte de nuestra identidad. Y yo creo que es prioritario ahora, con miras al 2030 y a los objetivos ambientales que tiene Chile, que lo asimilemos como algo íntimo nuestro, de nuestra cultura. Chile es más mar que tierra, como dicen, y tenemos un montón de recursos, energías renovables que pueden venir del mar. Hay muchos beneficios y servicios ecosistémicos que él no puede proveer, pero hay que cuidarlo. Ahí un punto importante que tú mencionas, el tema de lo que nos entrega el mar, y creo que ahí un punto importante es la regulación del cuidado que hay que hacer para poder mantener este borde costero. Entendemos que también hay muchas pesqueras, empresas que realizan distintos tipos de extracciones que obviamente tienen que cumplir con una norma medioambiental, pero igualmente ¿crees que debería ser necesario de aquí a 2030 para la meta que se tiene de conservar estos bordes costeros, nuestra zona oceánica, una mayor regulación de este tipo de empresas, por ejemplo, para que tengan un uso más correcto o con mayor concientización del cuidado medioambiental? Mira, yo pienso que lo que hace falta en Chile es una coordinación mejor, ya de los distintos servicios y de las distintas normas y normativas de los distintos servicios. Hoy no sacamos nada con proteger, digamos, el borde costero en términos de su habitabilidad, ya del uso que se le da al territorio costero, a la primera línea de costa, sin tener en cuenta marejadas y sin tener en cuenta el potencial extractivo de ciertas zonas, ¿ya? La costa de Chile es inmensa, tú lo sabes bien, y hay distintas actividades que pueden privilegiarse en distintos tipos de ecosistemas. Ahora, esas características nosotros ya en parte la conocemos y es un asunto de ensamblar las piezas del puzzle para nosotros poder delimitar cierto tipo de actividades en cierto tipo de territorio, ¿ya? Pienso que lo que necesitamos ahora es combinar los distintos tipos de información que tenemos, oceanográfico, meteorológico, climatológico, sociológico, cultural, económico, ya de sustentabilidad, como para poder nosotros tener una mirada más integral, que de otra forma creo difícil que logremos nosotros las metas a nivel país que nos hemos planteado. Parte importante para cumplir esta meta y un punto que también hay que tener en consideración es el cambio climático. En las costas de Chile particularmente y bueno, en el mundo en general se han vivido distintos estragos, por ejemplo, el tema de la pérdida un poco de este borde costero, lo hemos visto por ejemplo en las playas de Bellavista, que el mar cada vez está más afuera. ¿Qué otro tipo de impactos se pueden desarrollar debido al cambio climático que ahora está haciendo sus primeras apariciones, pero que de aquí a una proyección futura claramente me imagino que van a ser un cambio mucho más notorios? Bueno, en términos generales, digamos que el cambio climático o cambios climáticos siempre han habido. Lo que nosotros hemos hecho es acelerar el mismo, ¿ya? E integrar factores que antes no existían, como la contaminación o en el fondo la huella antrópica en general, la huella del hombre, ¿ya? Es importante considerar también que los efectos muchas veces son contraintuitivos. Hay zonas del borde del Pacífico suroriental, donde está situado Chile, que se están enfriando en vez de estar calentándose, como es la tendencia global en el promedio del planeta completo. Pero esos son efectos locales y tienen consecuencias per se. Entonces, tú hablaste de la pérdida de borde costero. Es cierto que hay muchas playas que estamos perdiendo la escala del metro por año, y eso es mucho considerando que hay gente que habita en esa zona, ¿ya? Hay actividades extractivas como cultivos de algas y extractivas de moluscos y cosas y recursos intermareales que también se ven afectados por eso. Los eventos extremos, ¿ya? Que son olas de calor terrestres, marinas, ¿ya? Los ríos atmosféricos que nosotros estudiamos también en el centro. Todo eso impacta la primera línea de costa, pero también el valle central que viene después. Entonces,
mi visión también es integrativa en ese sentido. Los incendios forestales de este verano tienen una repercusión sobre el océano costero sin dudarlo, porque la escorrentía de los ríos va a llevar todo ese residuo y va a ir a parar a la primera línea de costa también. Entonces no podemos hablar de los impactos del cambio climático para un solo sector, tenemos que verlo como en su conjunto. El océano está siendo fuertemente impactado por la crisis hídrica, por ejemplo, la megasequía, que ya lleva más de una década andando y no tiene para cuándo retroceder, a pesar de que hemos visto que hemos tenido periodos de bastante lluvia, y si es que se instala un niño este año vamos a tener lluvia también, pero eso no basta, ¿ya? Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Y ese tipo de lo que se viene, por ejemplo, ahora menciona que si se da el fenómeno del Niño podríamos aliviar un poco el tema de la sequía, pero esto es lo que ya me imagino se evalúa como sin retorno, o sea, la sequía va a ir en aumento e independiente de fenómenos que se realicen como el fenómeno del Niño que produce precipitaciones, esto cada vez se va a ir acrecentando más. Bueno, hay algo que surgió este pasado mes de abril, que fue la publicación de un reporte internacional que habla del aumento de la temperatura global del océano, ¿ya? Y muchas de las preguntas que nos hacían justo después de la aparición de ese artículo hablaban de este punto justamente sin retorno, ¿ya? Los autores hablaban de que a partir de ese momento los hechos pueden ser impredecibles, y es por esta interconexión de factores. El océano está íntimamente correlacionado con el clima, con la atmósfera y con lo que pasa en el ecosistema terrestre, y nosotros podemos predecir hasta cierto punto, pero más allá de una cierta variación, de un cierto aumento de temperatura o de un cierto estrés al ecosistema, es difícil saber lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, yo pienso que ahora estamos en un punto bastante decisivo, si quieres decirlo así. O tomamos acciones realmente drásticas ahora, o nos podemos ver enfrentados a un futuro bastante incierto, ya como especie, como conjunto de especies, como miembros de este gran ecosistema. Ustedes desde Copas Coastal imagino que realizan diversos tipos de investigaciones para poder evaluar también todos estos tipos de intervenciones que produce el ser humano también en las costas y lo que eso desencadena. Nos gustaría también conocer un poco más la línea investigativa que ustedes llevan adelante y cuáles son sus principales focos para que la gente también vaya conociendo un poco de estas Copas Coastal. Bueno, nuestra investigación es eminentemente pluridisciplinaria, ¿ya? Nosotros trabajamos todos los días con colegas microbiólogos, meteorólogos, climatólogos, porque buscamos justamente esta visión integrativa del océano y de todos los factores del ecosistema. Entonces, tenemos líneas de investigación que van en busca de estos eventos extremos de los que conversábamos y de sus efectos en el ecosistema costero. Vamos en busca también de los forzantes de nuestra huella, ya la contaminación química, la mejor sustentabilidad de nuestros recursos, y también tenemos una fuerte componente de transferencia, es decir, buscamos no solamente entender los fenómenos, pero solucionarlos, ya buscar soluciones concretas, productos concretos que son más que transferencia solo de conocimiento, transferencia de tecnología, creamos nuestra propia tecnología y eso al servicio de no solo observar el océano, pero escucharlo y tenerlo en línea, para nosotros poder observar de mejor forma, monitorear y encontrar soluciones para problemas concretos como la marea roja, la detección de toxinas, ya el ruido submarino y otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, ese mismo tipo de investigación ahora en particular con el tema de la gripe aviar, que tuvo un foco importante en el océano. Acá hubo hubieron muchas especies varadas también que fueron parte de esta afectación por la gripe aviar. Me imagino que ustedes también realizaron estudios de aquello que ocurrió acá en las costas. Bueno, estamos tratando, porque ha sido bastante difícil justamente porque salir a terreno a muestrear hoy en día está prohibido. No Claro. podemos acercarnos a los ejemplares que han varado. Pero todo nuestro background en investigación de cetáceos, mamíferos marinos y también nuestra experiencia pasada con el COVID-19, que también fue algo que estuvimos estudiando, y la experiencia que tenemos en el estudio de virus marinos en general nos ha enseñado algunas cosas, ¿ya? Ahora sabemos que este es una amenaza ya para la flora y fauna. Hay ciertos grupos que son más vulnerables que otros, la transferencia al ser humano todavía está en estudio,
Pero de todos modos nosotros tenemos todas las precauciones del caso y estamos empeñados en poder ayudar a la detección temprana de estos virus y también a identificar los efectos que tienen no solamente en la especie objetivo, que son las aves, sino que en toda la fauna acompañante, en todo el resto de la cadena trófica. Y en ese sentido, ¿han tenido también dentro de esta investigación algún tipo de hallazgo de el por qué se produce esto o la expansión que ha tenido esta gripe aviar particularmente en nuestro país? Bueno, la epidemiología de este tipo de enfermedades es clara, ya la transmisión de especie a especie o la transmisión, digamos, por contacto, es algo que se ha visto incluso, digamos, en la pandemia que acabamos de terminar, entre comillas, ya, con el COVID-19. Esto ha ido más rápido de lo que nosotros podríamos haber previsto y el hecho de que ya estemos con mamíferos marinos de distintas especies y con otros, digamos, ejemplares de especies que son contraintuitivas para nosotros lo hace aún más preocupante, ya por la transferencia de sintomatología. Ahora, obviamente para los ecosistemas más prístinos como Antártica es mucho más preocupante y las medidas sanitarias tienen que ser mucho más rígidas y estrictas. Sí, y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, en que en realidad más vale prevenir que lamentar. Esos tipos de ecosistemas cerrados ya son los más vulnerables, los fiordos patagónicos también. Este tipo de virus que se está expandiendo, ¿podría tener una expansión aún mayor? ¿Podría afectar aún a más especies o ya tendría que empezar en un proceso de decaimiento en las próximas semanas o próximos meses? ¿O es algo un poco variable en relación a lo que puede ocurrir de aquí en adelante? Yo creo que es variable, porque la gripe aviar no es el único caso de enfermedades de propagación rápida ya, y no es el único caso de gripe aviar que hemos tenido en el mundo. En el continente asiático estos son fenómenos que se han producido a repetición en las décadas pasadas y hemos aprendido bastantes cosas de eso. ¿Ya? La respuesta de nuestra fauna nativa, por ejemplo, es algo que debería preocuparnos en forma prioritaria. Ahora, hay formas de prevenir contagios, pero es difícil hacerlo teniendo en cuenta que estamos nosotros metidos entre medio ya con la industria turística y los servicios ecosistémicos de los que hablábamos al inicio. Tenemos que ser cuidadosos ya en mantener las reglas sanitarias, en mantener la distancia con los ejemplares que están varados y tratar de evitar que se produzcan mayores daños a otros componentes de la trama trófica, incluyendo nosotros. Quiero detenerme un poco en el tema de la Antártica en particular, no solo por el tema de la gripe aviar, sino por fenómenos que se han dado en el último tiempo que tiene que ver con el derretimiento de glaciares y que me imagino también colabora con este aumento del nivel del mar en las costas chilenas. ¿Cómo se puede explicar un poco ese fenómeno? Y ahora está recién en un punto de partida, por así decirlo, pero esto claramente va a evolucionar con el tiempo y sobre todo por el tema del aumento de la temperatura en la Tierra. Bueno, nosotros tenemos glaciares que históricamente han perdido muchísima masa de hielo. ¿Ya? Hay uno de los glaciares que han retrocedido de forma más rápida y que está en nuestro territorio de Patagonia en el sur, el glaciar Jorge Montt. Entonces, hemos venido estudiando ese fenómeno desde hace algún tiempo y sabemos que esto se produce porque en realidad no es que de un tiempo a esta parte se haya derretido todo y no vuelva, sino que estos ciclos de descongelamiento y congelamiento se van reproduciendo año a año y cada vez se recongela un poquito menos y va llegando más atrás en la Tierra. Y eso tiene, por cierto, un efecto en el equilibrio dentro de los fiordos que reciben esta agua dulce y en las comunidades microbiológicas y microplanctónicas de ese mundo microscópico que es responsable de gran parte del oxígeno que nosotros respiramos y que también tiene que adaptarse a esa nueva realidad. ¿Ya? Hay intercambio entre los glaciares y los fiordos que los reciben y también esto es de preocupación internacional. Hay colegas que están estudiando la diversidad de microorganismos que son propios de la criósfera y que podríamos perder si esta tendencia a la pérdida de glaciares se acelera. Entonces, para darnos cuenta un poco de lo que dejamos de ganar o de lo que perdemos en términos de diversidad, hay grupos que son muy específicos y que viven ahí y que podríamos perder de forma definitiva.
Para esto también, me imagino que claro, esto sigue siendo materia de estudio, pero este tipo de derretimiento de glaciares podría considerarse también dentro de este fenómeno del ya no hay vuelta atrás. Esto va a ser algo que va a comenzar, que ya partió y que va a ser progresivo, o habría algún tipo de situación que como grupo, nosotros como especie, se pudiese realizar para al menos ralentizar esta situación en los próximos años. Bueno, las consignas generales de lo que nosotros podemos hacer están claras desde hace muchos años. ¿Ya? Hay acuerdos internacionales que se han firmado y compromisos que hemos adoptado, y el más reciente fue en la COP pasada, donde realmente se pusieron cifras a nuestros compromisos, fechas límite, y esto ya es irrevocable en términos de lo que cada país tiene que realizar. Y en ese sentido Chile tiene compromisos gigantes a nivel ambiental, muchos de ellos ligados al océano, y es hora de ponernos a trabajar de forma intensa, cosa que ya estamos haciendo desde el punto de vista investigativo, pero hay, como decíamos al principio, que aunar esfuerzos, integrar información y, por cierto, seguir observando, seguir invirtiendo en energías renovables, en las energías que pueden salir del océano, y también en el mejor aprovechamiento de los recursos. Por otro lado, nosotros sabemos que no basta con reciclar, sino que hay que bajar la intensidad de nuestro propio consumo, nuestra forma de mirar a la naturaleza, y, por cierto, en este mes de mayo y en todos los meses del año, la forma en cómo vemos al océano, cómo lo observamos, cómo lo consideramos dentro de nuestro día a día como proveedor de recursos, pero también como una forma de sustentarnos, no solamente de forma económica, pero social y cultural. El océano debe ser parte de nuestra identidad, porque nosotros protegemos lo que queremos, lo que amamos, y es hora de que le mostremos al océano que lo queremos también. Me imagino que ustedes también, aparte del tema de oceanografía, hacen estudios, por ejemplo, en humedales. Acá en la región del Biobío, justo hoy día nos tocó ir a revisar la nueva declaración de un humedal en la desembocadura del río Biobío, que tiene la unión de Concepción, San Pedro de la Paz y Hualpén, un lugar que es reconocido a nivel mundial por ser un lugar de descanso para aves, donde conviven también bastantes especies, no solamente de fauna, sino también de flora, que me imagino que ustedes también mantienen en estudio. ¿Cuál es la importancia de declarar estos espacios humedales y lograr la protección también de estos santuarios de la naturaleza? Bueno, son importantísimos, ya como todos los humedales y las lagunas costeras y las lagunas también del ecosistema terrestre, son fuentes de biodiversidad, ya son lugares no solamente de paso para alimentación y reproducción de aves, pero para muchos otros organismos, muchas otras especies ya de flora y fauna que muchas veces son autóctonas. Aparte de todo eso, son verdaderos almacenajes de lo que nosotros llamamos carbono azul, que es en el fondo son formas que tienen estos ecosistemas de almacenar grandes cantidades de, en el fondo, gases de efecto invernadero que se acumulan ahí una vez que han sido traducidos en materia orgánica viva. ¿Ya? Entonces son sumideros de carbono que a nosotros nos ayudan a mitigar el cambio climático a través de la entrada de CO2. Entonces, mientras más y mejor se preserven estos sistemas, más y mejor nosotros garantizamos nuestra capacidad para mitigar el calentamiento global. Entonces tienen un rol ecológico, no solamente en términos de la riqueza específica que tienen, pero en su rol climático, sin dudarlo. Así es que es una muy buena noticia, y ojalá que se reproduzca muchas veces más en otros puntos de nuestras costas. Eso era una parte importante que decían los alcaldes, por ejemplo, el tema de seguir reproduciendo este tipo de humedales y llamar a la protección de estos, pero al mismo tiempo decían el tema de las regulaciones. Está estipulado todo el tema de regulación de humedales, pero ellos hacían hincapié importante en el tema de la basura. Muchos de los humedales se convertían en vertederos, gente iba a los sectores aledaños a contaminar, y me imagino que eso igual tiene un efecto quizás a mediano o largo plazo en lo que puede ocurrir en los humedales si no se regulariza de una manera mucho más estricta de aquí en adelante. Hay que tener conciencia que esos ecosistemas son frágiles, no solamente porque están directamente relacionados con el balance hídrico, ya los ríos y cuencas que están en este minuto en una situación precaria en Chile, pero también porque son frágiles en términos de su sustentabilidad. La contaminación es un problema, ¿ya? Y no es... yo creo que no es que la gente vaya a propósito a contaminar, es que simplemente no se da cuenta
del problema que significa la basura, ¿ya? Y los desechos de orgánicos y no orgánicos que dejamos por todas partes por donde pasamos. Basta mirar los parques nacionales y lo problemático que es mantenerlos limpios. Entonces, la normativa, yo diría que la puesta en marcha y el respeto de las normativas es importante. Mientras más rígidas en ese sentido, mejor, que realmente sean áreas protegidas, que pueda la gente ir y disfrutarlas, pero también que tenga conciencia de que es necesario preservarlos, porque de esas zonas, tanto como del océano abierto, depende al final nuestra propia supervivencia. En ese sentido, imagino que además de hacer este tipo de regulaciones, hace falta mucha más educación. Creo que no todo el mundo sabe la función que cumplen, por ejemplo, los humedales, el tema de este cuidado, no solamente por lo que puede entregar en tema visual o la cantidad de especies que se pueden preservar, sino lo que usted comentaba de cómo nos va a servir a la larga el preservar estos santuarios de la naturaleza, y creo que también el desconocimiento de la población es muy importante en ese sentido. Sí, es bueno que la gente sepa reconocer estos ecosistemas cuando los ve. Ahí tenemos humedales urbanos en Concepción, tenemos lagunas urbanas que son importantes, ya que es necesario preservar, y que ha habido un trabajo de protección, de puesta en valor de los humedales y lagunas urbanas y costeras. En Chile es cierto, pero creo que no es suficiente, ya, porque la gente tiene que saber de qué se trata, por qué están ahí, de dónde se alimentan, cómo están conectados con los estuarios, con los que están aledaños, y cómo están conectados con lo que pasa cuenca arriba, digamos, el río, cómo están conectados con el clima y qué es lo que están haciendo por nosotros. En el fondo son esponjas que absorben CO2 ya de la atmósfera y lo dejan ahí guardadito en forma de lo que nosotros llamamos comúnmente carbono azul. Entonces es realmente un reservorio de muchas cosas, y cada vez que uno ve una especie de ave volando por ahí, tiene que imaginarse los miles de kilómetros que ha tenido que atravesar para llegar a ese punto. Y lo importante que es que tenga un lugar donde llegar, que reproducirse, y cada vez que hay un cuerpo de agua disponible en el Valle Central o en la costa, las aves van a ocuparlo, van a ir a anidar ahí. Hemos perdido gran cantidad de humedales urbanos y costeros por uso inmobiliario y cambios de uso de suelo. Y eso no debería producirse. Deberíamos, al contrario, tratar de, ahora que sabemos que tienen un rol en el clima, tratar de preservarlo lo mejor posible. Hace un tiempo como equipo tuvimos la oportunidad de visitar la Laguna Lo Custodio, donde hace poco se instaló un humedal artificial. Los vecinos, conversamos con ellos, decían que no tenían mucho entendimiento de lo que ocurría, y yo quería consultar particularmente, para que la gente también cuando vea esta entrevista lo entienda, cuál es la idea de este humedal artificial que se instaure en distintos puntos de ciudades, por ejemplo, cuáles son sus beneficios y por qué la idea de hacer un humedal artificial en un espacio. Bueno, es una forma de darle un uso ecológicamente sustentable a ese espacio, porque quien dice humedal dice, bueno, todo tipo de especies migratorias que pueden aterrizar ahí, ya sea de forma estacional o de forma permanente. Hay un repositorio ya de especies vegetales también que es importante tener. Hay una regulación de la temperatura también, y de la humedad relativa del aire, que es importante tener. Y por último es bueno verlo, es bueno vivir al lado de un área verde que se vea, digamos, como tal, más allá de que tener un parque con un par de árboles. Es bueno tener un ecosistema que sea íntegro. Un humedal es un ecosistema completo, ya que se genera materia y se recicla en torno a sí mismo y vive por sí solo, ¿ya? Entonces es casi como tener un mini parque nacional puesto al lado, afuera de su casa, y la gente debería estar muy contenta de que así sea. Yo también tengo la oportunidad de vivir cerca de un humedal, y la verdad es que a veces da mucha pena ver la cantidad de basura que uno encuentra cuando va a pasear ahí, y al mismo tiempo ver convivir a la basura con las especies de aves, con las especies de patitos en el agua y peces también que se pueden encontrar ahí, es una lástima. Entonces, creo que es responsabilidad de todos hacernos cargo de ese tipo de ecosistemas y darnos cuenta de que en el fondo
nos ayudan porque aumentan nuestra riqueza específica, se asegura de que las aves migratorias tengan un lugar donde parar, donde reposar, que sea seguro, ¿ya? Y que puedan volver año tras año, estación tras estación, y así aumentar nuestro valor específico. Perfecto. Ya para ir cerrando, desde el área de la oceanografía, me imagino que hay siempre algún llamado, particularmente para la comunidad, más allá que para los investigadores. ¿Cuál sería el llamado que haría usted, Camila, más allá del cuidado, la educación, por ejemplo, la preocupación de la comunidad que vaya más tarde a ver esta entrevista? Bueno, yo creo que la oceanografía en general, el estudio del océano nos ha proveído información muy valiosa. Nosotros sabemos que el océano está permanentemente intercambiando información, calor, energía, material, aerosoles, contaminantes con la atmósfera y con el ecosistema terrestre. Yo creo que el mensaje aquí es que nuestro país es uno con el océano, estamos conectados con él y nosotros como cultura, como nación, tenemos que reconectarnos con el océano también, no solamente para cuidar nuestro borde costero o nuestra primera línea de costa donde vivimos, ¿ya? Pero también porque nos provee de recursos y de todo tipo de cosas, de nuestra capacidad para soñarlo mejor, de poesía que se ha hecho en torno al océano, de mitologías ancestrales que tenemos en común con el océano y de nuestro futuro también. Entonces, la comunidad oceanográfica está trabajando fuerte para no solamente preservarlo, sino que describirlo y describirles a ustedes, a la sociedad, los cambios que está viviendo. Queremos también ayudarlos a adaptarse a lo que se viene y a los cambios que vamos a ver y que ya estamos viendo en este sistema que está en transición, producto del cambio climático. Así es que mientras más podamos dialogar y mientras más podamos llegar a ustedes, mejor para nosotros y para todos. Perfecto, Camila. Muchas gracias, por venir sobre todo y por entregarnos este espacio de conversación para que la gente también se pueda acercar un poco más a la oceanografía y también al entendimiento de cosas tan cercanas como por ejemplo es el mar y los humedales que normalmente nosotros habitamos ahí pero no entendemos mucho de cómo funciona todo esto. Así que te agradecemos por este espacio y también hacemos el llamado a las personas a tener mucha más educación y cuidado porque como bien mencionaba Camila, estamos en una situación de muchos cambios que se van a venir, ya están ocurriendo y van a seguir pasando, pero no está en nuestras manos obviamente poder ralentizar todos estos efectos. Este fue este espacio de entrevista con Camila Fernández, la directora de Copas Coastal y académica del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción.